Jesús es más real do que usted mismo. Es más real que tu nombre y más real de todo lo que usted es. Él siempre fue y siempre será Jesucristo, el único Dios y el verdadero Dios. No es que Él fue, Él es el eterno presente de Dios. Donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada, no pasaba indiferente para nadie. Es un Jesús que vive hoy y tiene el poder para cambiarte, devolverte el futuro, devolverte la sonrisa, devolverte la esperanza y devolverte todo el amor que a veces la vida nos ha quitado. Vino aquí para destruir el poder del pecado. En Marcos capítulo 2 vemos a Jesús en la casa de Leví comiendo con pecadores de mala fama. Cuando los maestros de la ley religiosa y los fariseos vieron a Jesús, hablaron a sus discípulos y le dijeron cómo es posible que se junte con semejante escoria. Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo he venido a llamar a los que son pecadores y no a los que se creen justos. ¿Te has puesto a pensar la magnitud de este pasaje, lo que puede llegar a abarcar? Sin duda es uno de los pasajes que describe el corazón que tiene Jesús, un corazón de pastor de ovejas perdidas. Continuamos con nuestra serie de Quiero ser como Jesús, episodio número 6, oliendo a pecador. Hoy es el episodio número 6, oliendo a pecador. Quizás este título es un poco incómodo, un poco polémico, pero créanme que es con toda la intención. Entonces, quiero invitarles que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 15, y leemos todos desde el verso 1. Dice lo siguiente: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Verso 3. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja a las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Verso 7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Padre, pido que tu Espíritu Santo sea trayendo revelación a nuestras vidas y que este mensaje que tú traes para tu iglesia a través de mi vida sea de edificación y de fruto. Amén. Quiero empezar contándoles algo que estuve conversando en el Coffee Group esta semana, y es lo siguiente: existe una pregunta fundamental. Présteme atención. Existe una pregunta fundamental que debemos dar respuesta todos aquellos que queremos entender e imitar a Jesús. Y es la siguiente: ¿qué vino a hacer Jesús a este mundo? Parece una pregunta muy sencilla, pero parece que muchos cristianos no han podido dar respuesta a esta pregunta debido a la forma en que se comportan. Si le preguntáramos a Jesús: Jesús, ¿a qué viniste? Jesús, ¿qué deberíamos seguir haciendo nosotros, tus seguidores? Jesús respondería lo siguiente: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y después de decirnos esta afirmación tan radical, nos cuenta una parábola muy sencilla, una parábola que es muy olvidada en medio de nosotros. La parábola de un pastor que tenía 100 ovejas a las que amaba, 100 ovejas a las que alimentaba y protegía. Un día, este pastor
mientras las guardaba, las contaba de uno en uno. Entonces ya iba a 95, 96, 97, 98, 99. Entonces dice la parábola que este pastor empezó una búsqueda desesperada, implacable, por las montañas, por los valles, por los desiertos, en busca de esta oveja perdida. Y personalmente creo que esta parábola es la parábola que mejor describe el corazón que tiene Jesús. ¿Has pensado en eso? El corazón de un pastor de ovejas perdidas. Pero de alguna manera también creo que esta parábola es un desafío para la iglesia en Ecuador. Que nos convirtamos en pastores de ovejas perdidas. ¿Qué podemos deducir de esta parábola? Podemos deducir que uno es importante. Uno es importante para Jesús. Dice que este pastor dejó a las 99 ovejas para empezar una búsqueda desesperada, solo por una. Solo por una. ¿Qué nos dice el sistema en el que vivimos? Del 100%, tengo una pérdida del 1%. Muy aceptable. Me quedé con el 99%. Pero para el pastor de esta parábola, para él, esa oveja no era un número. Esa oveja era su oveja, porque él le puso nombre, la alimentó, la cuidó. Lo que nos está diciendo Dios es que este pastor llamado Jesús se mueve solo por una. Una es importante para Jesús. Jesús ve el valor de las personas. Nosotros somos expertos en ver el valor del dinero. Y hay una verdad que constantemente olvidamos. Y es la siguiente. Que una persona esté en la condición que esté, ya sea que esté abusada, herida, con mentiras, con distorsión en su vida sexual, con corrupción, con desenfreno, esté en la condición que esté, mientras esa persona siga existiendo, esa persona tiene valor. Tiene valor. ¿Y quién lo establece o quién lo define? Pues una autoridad superior, el Padre, el que estuvo dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Todos sabemos contar el valor del dinero, pero pocos saben reconocer el valor de las personas. Y yo creo que la mayoría, por no decir todos, hemos recitado este versículo tan famoso en algún momento. Juan 3:16, ¿sí o no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es. Así es. Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Pero hoy estoy aquí para recordarte que Jesús murió solo por uno. Solo por uno. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si solo existiera una persona en toda la historia de la humanidad, Jesús consideraría que haber derramado cada gota de su sangre en esa cruz es un precio que valió la pena pagar solo por tenerte a ti, solo por uno. Lo que estoy intentando decir es que uno vale cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale ese ladrón que te hizo tener tantas iras? Vale cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale los homosexuales? Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen estos que están en los semáforos limpiando los vidrios? Valen cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale este niño que le hacen bullying
en la escuela. Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale este político corrupto? Vale cada gota de la sangre de Jesús. Ahora hagámoslo más complicado. ¿Cuánto vale ese terrorista que mata gente? ¿Vale cada gota de la sangre de Jesús? ¿Cuánto vale esa persona que te dañó, que te destruyó? Vale cada gota de la sangre de Jesús. Cuando tú desprecias a una persona por su ideología política, por su orientación sexual, por su forma de ver la vida, estás despreciando a una persona que vale cada gota de la sangre de Jesús. Cuando despreciamos así porque sí, a un hombre o a una mujer, estamos despreciando la sangre de Jesús. Y a veces confundimos la lucha contra las ideologías con la lucha contra personas. Y es cierto, sí, debemos luchar en contra de esas ideologías, luchar en contra de imposiciones como las del colectivo LGTBI, esas imposiciones que quieren hacer en las escuelas y decirnos cómo educar a nuestros hijos. Sí, es cierto, debemos luchar en contra de esas ideologías. El problema es que de tanto y tanto luchar, olvidamos que detrás de eso hay personas con historias. Y terminamos dándole tan duro a las ideologías que terminamos golpeando a las personas. Y sí, debemos rechazar la mentira, pero debemos abrazar a aquellas personas que Jesús abrazó fuerte en la cruz. Y los homosexuales son personas que Jesús amó y ama y deben ser abrazados en la iglesia. Sí, deben ser abrazados en la iglesia. Claro que están equivocados, completamente están equivocados, sí. Claro que Dios tiene un plan diferente para sus vidas, pero tú también estabas equivocado en tus rollos. Y te abrazamos. Y Jesús te abrazó. Nosotros debemos abrazar. Aunque yo considere que una persona con cierta ideología política no vale nada, aunque yo considere que cierta persona con una orientación sexual que no va con lo que yo creo, no vale nada, o aunque yo considere que cierta persona, porque ve la vida de tal forma, no vale nada, el que realmente establece cuánto vale una persona es aquel que estuvo dispuesto a derramar cada gota de su sangre por poseernos en exclusiva. Entonces no se trata de lo que tú piensas que vale alguien, se trata de lo que Dios dice que valen, y valen cada gota de la sangre de Jesús. Cuando el pastor por fin encontró la oveja perdida, dice que se llenó de tanto gozo, y esto me hace entender algunas cosas. Qué diferentes son las emociones de Jesús a las nuestras. Parece que a Jesús le da gozo ciertas cosas que a nosotros no nos importan. Y cosas que a nosotros nos dan gozo, a Jesús no le importa. Por ejemplo, a nosotros nos da gozo que escriban un artículo acerca de lo buenos que somos. A Jesús no le importa eso. No tiene relevancia para él. ¿Sabes qué le importa a Jesús? A Jesús le importa ese momento que muchos menospreciamos aquí en la reunión. Cuando el pastor hace un llamado al acercamiento con Dios, cuando el pastor hace un llamado a que reciban a Cristo en su corazón, cuando hace un llamado al arrepentimiento. El motivo por el cual existimos, el motivo por el cual existe una iglesia es en favor de las ovejas perdidas. Y muchas veces nosotros no estamos ahí, nuestro corazón no está en eso. Y una iglesia que no siente gozo por la salvación de las ovejas perdidas no justifica su existencia. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que genera una fiesta en el cielo? ¿Qué es lo único?
cuando un pecador se arrepiente. Si la iglesia no contribuye a la fiesta que sucede en el cielo, es mejor que cierre sus puertas. Dice que el pastor toma la oveja y la pone en sus hombros y empieza un largo camino a casa. Ahora, ¿tú sabes cuánto pesa una oveja perdida? Bueno, una oveja. Yo no lo sabía, así que me puse a investigar. Pues yo no me paro aquí si no sé de lo que estoy hablando. Entonces le pregunté al que todo lo sabe, a Google. Entonces, una oveja promedio pesa 50 kilos de gozo. 50 kilos. Ahora, ¿sabes a qué huele una oveja perdida? Porque lo que estuve leyendo acerca de las ovejas es que la oveja no es un animal muy inteligente. La oveja necesita de un pastor, si no, termina muerta, termina herida, termina sucia con sus propios excrementos. ¿Sabes a qué huele una oveja perdida? Mal, muy mal. ¿Sabes lo tontas que son las ovejas perdidas? Porque es que si se perdieron es que son medio tontas, ¿sí o no? Aparte de eso, son bravas. Son bravas. Lo que estuve leyendo es que resulta que el pastor la toma sobre sus hombros y son bravas. Tras que las están ayudando, tras que las están salvando, les muerden las orejas. O sea, cualquier parecido con los seres humanos es pura coincidencia, ¿no? Porque cargar una oveja en los hombros es bien incómodo. Pero muchos quieren ser los pastores de las 99 ovejas, obedientes, limpias, ordenadas del redil. Pero Jesús nos pregunta, ¿habrá alguien que quiera ser un pastor de ovejas perdidas? A muchos les interesa tener la fama entre las 99, pero Jesús pregunta, ¿habrá alguien aquí que quiera ir por las calles en busca de ovejas perdidas? ¿Tú sabes a qué va a terminar oliendo un pastor de ovejas perdidas? ¿Sabes a qué va a terminar oliendo? Fácil, a oveja perdida. ¿Sabes a qué olía Jesús? Jesús olía a publicano. Jesús olía a leproso. Jesús olía a borracho. Jesús olía a prostituta. Ciertamente Jesús nunca se emborrachó, nunca robó, nunca se prostituyó, pero Jesús olía a oveja perdida. Por eso se sentaba a la mesa con los que la religión rechazaba y despreciaba. Y la élite religiosa rechazó a Jesús y dijo, por aquí está, si este fuera un profeta de Dios, este no es más que un amigo de pecadores. Yo creo que cuando Jesús oyó eso, diría, oh sí, me gusta ese nombre que la religión me puso. Amigo de pecadores. El mejor amigo de pecadores. No hay manera de ser pastor de ovejas perdidas si no tienes amigos pecadores. No hay manera, es bíblico. Algunos presumen de oler tan bien que Dios no los podría usar para ser pastor de ovejas perdidas. Yo huelo al perfume de las 99. Algunos presumen de oler tan bien que Jesús no los podría usar para ser un pastor de ovejas perdidas. ¿Y sabes por qué? Porque para rescatar una oveja perdida hay que dejarse impregnar un poquito. Y no estoy hablando de pecar, no me malinterpreten. Estoy hablando de estar, de acompañar, de amar en medio de abrazar en medio de. Somos amigos de pecadores porque uno es importante
para Jesús. Y yo quiero ser como es Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos? Padre, gracias.